Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Padre Celestial, en este día tan glorioso, te damos gracias por el mensaje que encontramos en tu santa palabra. Pedimos, Padre, al abrir ese libro que tú inspiraste, que el Espíritu Santo venga a nosotros para abrirnos las páginas para que podamos entenderlas. Te agradecemos, Padre, por la promesa de que nos darás sabiduría cuando carecemos de ella. Y reclamamos esa promesa en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el tema de hoy vamos a estudiar el tema titulado Inmortalidad del alma o resurrección de los muertos. Y lo que quiero hacer para comenzar nuestro estudio es hablar un poco sobre el concepto que tiene la Biblia de la materia y el tiempo. Quiero que comencemos nuestro estudio leyendo Génesis, el capítulo 1 y el versículo 5. Aquí nos dice claramente que Dios creó el tiempo. Dice allí, en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense que según este versículo, Dios fue el que creó el ciclo de días. Dios creó el día de 24 horas con su ciclo de luz y de tinieblas. Así que el creador del tiempo fue Dios. Quiero que noten también Génesis el capítulo 1 y el versículo 14, a donde se habla sobre la creación de los cuerpos celestes. Génesis 1 y el versículo 14. Y notemos por qué fue que Dios creó estos cuerpos celestes, el sol y la luna. Dice allí en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Noten que Dios creó las estaciones, los días y los años. Es decir, Dios es el creador del tiempo. Pero quiero que noten también que según la Biblia, Dios fue el creador de la materia. Empecemos con la creación del hombre como se relata en Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2, 7. Dice allí, hablando de la creación del hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Noten claramente aquí que nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios hizo a un hombre compuesto de materia. Noten también lo que la Biblia dice sobre la creación de la mujer. Génesis 2 y el versículo 21 hasta el versículo 23. Génesis 2, 21 al 23. Fíjense cómo fue creada la mujer. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de las costillas, una de sus costillas del hombre, y cerró, escuchen esto, la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
claramente la Biblia nos dice que la mujer estaba compuesta de carne, tenía costillas, estaba compuesta, en otras palabras, de materia. Fue tomada de una costilla material de Adán. Es decir, el creador del tiempo y de la materia fue Dios. Cuando Dios terminó su obra, al final del sexto día, quiero que noten lo que Dios dijo en cuanto a lo que Él había hecho. Génesis 1 y el versículo 31. Dice allí, hablando de la creación de los primeros 6 días, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era, escuchen bien, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Noten que nos dice que cuando Dios vio todo lo que había creado, era bueno en gran manera. Es decir, que Dios, quien creó el tiempo y creó también la materia, vio que el tiempo y la materia que Él había creado eran buenos. Y no solo buenos, sino buenos en gran manera. Ahora, el plan de Dios era que el hombre continuara viviendo para siempre y que la materia, a medida que el hombre vivía, no se deteriorara ni se descompusiera. Pero Dios le dijo al hombre que para poder seguir viviendo para siempre y para que el cuerpo material no se corrompiera, era necesario comer de un árbol que Dios había colocado en el huerto. El hombre debía continuar comiendo regularmente de este árbol. Este árbol se describe en Génesis 2 y el versículo 9, a donde se le llama el árbol de la vida. Es decir, Dios no tenía la intención de que con el transcurso del tiempo se degenerara o se deteriorara la materia. El propósito de Dios era que el hombre continuara regularmente comiendo del árbol de la vida y así pudiera vivir con un cuerpo material para siempre sin que el hombre se descompusiera, ni se enfermara, ni muriera. Pero tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. Pero Dios prometió que si el hombre no obedecía su mandato, si el hombre comía del árbol, entonces, como resultado, el tiempo iba a degenerar la materia y el hombre iba a regresar al polvo. Note lo que dice Génesis 2 y el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre: tú puedes continuar viviendo para siempre, siempre y cuando seas obediente. Pero si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a morir. Es decir, tu cuerpo va a empezar a descomponerse y como resultado, finalmente vas a morir. Quiero que noten que según la Biblia, la materia no es mala. El tiempo que actúa sobre la materia y degenera y descompone la materia en el transcurso del tiempo no es en realidad mala. El tiempo no es malo, la materia no es mala. El problema es que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces el tiempo comenzó a degenerar y a deteriorar la materia porque el hombre ya no podía comer del árbol de la vida. Y todos sabemos que Adán y Eva comieron del fruto del árbol. Dice en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahora se estropeó el plan de Dios, porque ahora el tiempo que Dios creó bueno iba con el transcurso del tiempo a deteriorar y degenerar la composición material del hombre hasta que finalmente el hombre iba a morir, porque ya el hombre no podía comer
del árbol de la vida. Vamos a leer en cuanto a ese árbol en Génesis 3 y el versículo 22 al 24. Génesis 3, 22 al 24. Van a encontrar que Dios echó al hombre del huerto. Dice allí, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense entonces que Adán y Eva pecaron y como resultado de eso Dios les prohibió comer del árbol que perpetuaría su existencia para siempre en un estado perfecto. Y como resultado vino la sentencia de muerte. Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo serás tornado. Es decir, después del pecado, el tiempo tuvo la tendencia de degenerar la materia, pero no porque el tiempo es malo y la materia es mala, sino por causa del pecado. Nos dice en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte viene como resultado del pecado. El tiempo degenera y deteriora la materia por causa del pecado, no porque el tiempo y la materia sean malos en sí. Y todos probablemente conocemos ese texto de Romanos 6, 23, a donde dice, mas la paga del pecado es muerte. Todos los que me están escuchando y viendo saben que es un hecho innegable e irrefutable de que con el paso del tiempo la materia se descompone y se deteriora. Con el paso del tiempo, una persona se arruga, se envejece, se enferma y finalmente muere. Este no era el plan original de Dios. Viene como resultado del pecado. Repito nuevamente que la razón por la cual el tiempo degenera la materia es por causa del pecado, no porque el tiempo y la materia sean malos en sí. Ahora, algunos se preguntarán por qué yo he enfatizado tanto este punto para comenzar nuestro estudio. ¿Por qué he subrayado que el tiempo que Dios creó es bueno y que la materia que Dios creó también es buena? ¿Por qué he enfatizado que fue el pecado lo que hizo que el tiempo degenerara y descompusiera a la materia? ¿Por qué es que yo he enfatizado este punto? Ahora se van a dar cuenta por qué razón. Los filósofos griegos no tenían ninguna revelación especial de Dios, es decir, ellos no tenían la Biblia, pero eran observadores muy perceptivos y claro, se dieron cuenta de lo obvio. Se dieron cuenta que con el paso del tiempo la materia se deteriora y se descompone. Se dieron cuenta también que en el cuerpo material del hombre se manifiestan las peores pasiones del ser humano. Es decir, ellos se dieron cuenta que el tiempo degenera la materia y se dieron cuenta que el cuerpo material se manifiesta en acciones supremamente viles e inicuas. Y por lo tanto, no teniendo la revelación bíblica que dice que el tiempo es bueno y la materia es buena, ellos llegaron a la conclusión de que el tiempo es malo. Y también llegaron a la conclusión de que la materia es mala. Y por lo tanto concluyeron que si tan solo el ser humano pudiera deshacerse del tiempo y deshacerse de su cuerpo material y entrar en una esfera a donde no había tiempo y donde no había materia,
entonces las pasiones inicuas del cuerpo no se iban a manifestar a través de la materia, ni tampoco la materia se iba a corromper a medida que pasaba el tiempo. Es decir, que ellos llegaron a la conclusión de que el tiempo y la materia eran malos porque el tiempo deterioraba la materia y en la materia del cuerpo humano se manifestaban las más viles pasiones del ser humano. Permítanme leerles algunas citas de ciertos filósofos sobre este conflicto que ellos veían en la naturaleza humana, a donde el ser humano manifiesta los peores vicios, las acciones y los pensamientos más inicuos, y también, lógicamente, a través del cuerpo, manifiesta algunas cosas buenas. Les voy a leer primero una cita de Ovidio en su documento Metamorfosis 7:20. Dice Ovidio lo siguiente: yo veo las cosas mejores y estoy de acuerdo con ellas, pero obedezco a las peores. Así que dice, yo veo lo bueno, pero yo no puedo sino obedecer a las cosas peores. Fíjense lo que dijo el gran escritor romano Séneca. Declaró esto: los hombres, a la par que aman sus vicios, también los odian. Fíjense este conflicto feroz en la naturaleza humana entre el bien y el mal. Ellos creían que era porque el hombre tenía un cuerpo material y la materia es mala y el tiempo es malo porque deteriora la materia, y decían que lo que el hombre tiene bueno es un alma inmortal por dentro, y si el hombre pudiera deshacerse de ese cuerpo que manifiesta estos vicios y estas acciones inicuas, entonces el alma podía subsistir en un mundo donde se podían vencer estas bajas pasiones. El apóstol Pablo también dijo algunas cosas muy interesantes. En el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 19, dijo el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero vamos a encontrar que el apóstol Pablo tenía una explicación distinta de la razón de esta controversia. No es que el apóstol Pablo está diciendo que la materia es mala y el tiempo es malo. El apóstol Pablo veía este conflicto, pero tenía otra explicación. En Romanos 7:20, el apóstol Pablo también dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense que el apóstol Pablo aquí reconoce que si él hace el mal, no es porque la materia es mala, no es porque el tiempo es malo, sino porque el pecado está obrando en él. Para Pablo, lo necesario no es deshacerse del tiempo, ni deshacerse del cuerpo material. Lo que es necesario es deshacerse del pecado. En el libro Sabiduría de Salomón, que no es un libro inspirado, es parte de los apócrifos, nos habla también de este conflicto feroz. Y la Sabiduría de Salomón inclusive dice que el cuerpo es malo y que el alma es buena, porque este documento había asimilado a las ideas de la filosofía griega. Dice en Sabiduría de Salomón, capítulo 9 y el versículo 15, el cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. Fíjense que Sabiduría de Salomón está diciendo que el cuerpo es una carga para la mente, es una carga para el alma. Y como resultado, los filósofos griegos veían a la materia, veían el cuerpo como malo, mientras que concebían que el hombre tenía un alma por dentro que era inmaterial, intangible y buena. Fíjense lo que dijo Epícteto. Declaró lo siguiente: estoy avergonzado de tener un cuerpo. Soy una pobre alma encadenada a un cuerpo. Fíjense que establece una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Dice, yo estoy avergonzado de tener un cuerpo. Dice, soy una pobre alma encadenada a un cuerpo. Fíjense lo que dijo Platón, el gran filósofo. Dijo,
ningún hombre puede amar la sabiduría y también amar al cuerpo. Es decir, para ellos el cuerpo material era malo y el tiempo también era malo, porque el tiempo degenera la materia. Claro, ellos no tenían la Sagrada Escritura que tenemos nosotros, que explica que es el pecado en realidad lo que degenera la materia. También quiero leerles una cita de Filón de Alejandría. Era un filósofo judío que había asimilado estas ideas de Platón y de los filósofos griegos. Declaró esto: el cuerpo es una prisión y un cadáver. Es decir, para los filósofos griegos, el cuerpo era malo y el alma era buena. Y por eso había este conflicto. Todo lo malo tenía que ver con el cuerpo, los vicios, las malas costumbres, las malas palabras. Pero el alma, ese era lo bueno del hombre. Pero el alma, según ellos, estaba encarcelada en el cuerpo, y en el momento de la muerte, esa alma salía del cuerpo a una esfera a donde no había tiempo, donde no había materia, y por lo tanto el alma manifestaba solamente las cosas buenas que se veían en el hombre. Ahora, ustedes pueden imaginarse lo difícil que habrá sido para el apóstol San Pablo dialogar con los filósofos griegos cuando estuvo en Atenas, en el Areópago. Nos dice en Hechos 17, 18, en cuanto a este encuentro de Pablo con estos filósofos, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Y fíjense por qué es que ellos decían esto, estos filósofos: porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lógicamente, esos filósofos iban a creer que era absurdo que un hombre quisiera que resucitara su cuerpo, porque según ellos el cuerpo es malo. ¿Quién iba a querer que se le devolviera un cuerpo después de la muerte? Y nos dice en Hechos 17 y el versículo 32, cuando el apóstol Pablo les habló un poco más sobre el tema de la resurrección de los muertos, inclusive algunos de estos filósofos se burlaron del apóstol Pablo. Fíjense lo que dice allí: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, fíjense, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algunos tenían mentalidad abierta, pero cuando les habló de la resurrección de los muertos, dice que algunos de esos filósofos se burlaban del apóstol Pablo. Lógicamente, para ellos el cuerpo era malo. ¿Quién iba a querer que se le devolviera un cuerpo malo, corruptible, que moría? Para ellos eso era lo más absurdo que se podía concebir. Ahora, ¿qué concepto tiene la Biblia del cuerpo y de la materia? ¿Será que la Biblia también presenta el cuerpo con una connotación negativa de que el cuerpo es malo, el cuerpo es vil, y lo que realmente vale la pena es el alma que se encuentra dentro del cuerpo, que supuestamente sale del cuerpo en el momento de la muerte? ¿Será que la Biblia tiene ese concepto del cuerpo? La respuesta es que la Biblia tiene un concepto diametralmente opuesto al concepto que tenían los griegos. Permítame leerles Juan 1 y el versículo 14. Aquí está hablando de la encarnación de Jesús. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto era una locura, era absurdo para los filósofos griegos. Para ellos era concebible que un hombre, después de su muerte, fuera a otra esfera su alma y llegara a ser un Dios. Pero que Dios descendiera del cielo para tomar carne humana, eso era lo más ridículo, porque según ellos la materia era mala. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo estaba compuesto de materia. Noten Lucas 24 y el versículo 39,
a donde Jesús se le apareció a los discípulos después de su resurrección. Les dijo Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Fíjense, palpad, tóquenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Fíjense que Jesús tenía carne y huesos. Y en el libro de Hebreos dice que Jesús tenía carne y sangre también. Jesús estaba compuesto de materia. ¿Cómo es que si la materia es mala, Jesús iba a asumir materia? Los filósofos griegos no comprendían este asunto. Tan importante es en la Biblia la encarnación de Jesús en un cuerpo material que en 1 de Juan 4 y el versículo 3 nos dice el discípulo amado: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense que el discípulo amado dice: cualquiera que dice que Jesús no vino en carne no es de Dios, sino que es del anticristo. Un texto más que habla sobre el hecho de que Jesús tomó carne real, carne material, y se hizo prisionero del tiempo. Porque en Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús seguía un calendario de eventos durante su vida. Es decir, Jesús estaba sujeto al tiempo y estaba compuesto de materia. Noten Romanos 8 y el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza, escuchen bien, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense que según dice este texto, el Señor Jesucristo vino en semejanza de carne humana, es decir, el Señor Jesucristo vino semejante a nosotros y estando en la carne condenó al pecado en la carne. Es decir, que la Biblia enseña que la materia en sí no es mala. El tiempo no es malo. Lo que pasa es que por causa del pecado, no pudiendo comer del árbol de la vida, el tiempo actúa sobre la materia, la degenera, la deteriora, la descompone hasta que una persona se enferma y finalmente muere. Pero según la Biblia, lo que necesita el hombre no es ser librado del cuerpo, no es ser librado del tiempo. Lo que necesita el hombre es ser librado del pecado y que Dios le dé un cuerpo compuesto de materia incorruptible e inmortal. Noten Romanos el capítulo 8 y el versículo 23. Romanos 8 y el versículo 23. Fíjense que el hombre no necesita escapar del cuerpo, sino que el hombre necesita que se redima su cuerpo material. Es decir, Dios le va a dar al hombre un cuerpo material que va a ser incorruptible y va a ser inmortal, porque el hombre ya no va a estar bajo los efectos del pecado y según Apocalipsis el capítulo 22 va a comer del árbol de la vida una vez más. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, los seres humanos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y fíjense que no gemimos para que el alma salga volando del cuerpo. El apóstol Pablo dice: gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la esperanza del cristiano no es en un alma que sale volando del cuerpo para escapar del tiempo y la materia. La esperanza del cristiano es que el cuerpo sea redimido del pecado y que entonces el tiempo no degenere la materia y el hombre pueda comer nuevamente del árbol de la vida. Es más, la Biblia nos enseña que cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva, va a existir el tiempo y la materia. Vamos a leer algunos textos. Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2.
Después me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjense que hay agua ahí, y el agua es material. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Fíjense que el hombre va a comer otra vez del árbol. Por eso su materia no se va a corromper. Por eso el tiempo no va a causar finalmente la muerte. Y luego dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Fíjense que hay tiempo porque hay meses. Dando cada mes su fruto, y las hojas, también hay hojas materiales, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a haber materia y va a haber tiempo. Pero como no hay pecado y el hombre ha recibido un cuerpo inmortal e incorruptible y puede comer del árbol de la vida, el resultado es que ese cuerpo nunca se va a descomponer ni va a morir. Isaías 66, 22 y 23 también nos habla de que en la tierra nueva va a haber tiempo y va a haber materia. Dice allí en el capítulo 66 de Isaías, versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen bien, y de mes en mes hay tiempo, y de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado a sábado, hay semanas y hay días. Dice, vendrán todos, y en el hebreo no dice vendrán todos, en el hebreo dice vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero en ese momento ya la materia y el tiempo habrán sido redimidos junto con el ser humano, y por lo tanto el tiempo no va a degenerar la materia. Leamos un pasaje aquí sobre el momento cuando el cuerpo va a ser redimido y convertido en un cuerpo material, pero indestructible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se descompone. Primera de Corintios 15 y el versículo 51 hasta el versículo 54. Noten que la esperanza del cristiano no se encuentra en la inmortalidad del alma. Muchos de los cristianos piensan, bueno, si me llego a morir, pues entonces mi alma sale del cuerpo y se va allá a estar con el Señor. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos esa esperanza para el cristiano. La esperanza del cristiano, si llegase a morir, siempre está en la resurrección de los muertos cuando venga Jesús para recibir un cuerpo inmortal e incorruptible. Note lo que dice Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, escuchen bien, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Otro texto donde el apóstol Pablo habla de la esperanza del cristiano de recibir un cuerpo material, pero incorruptible e inmortal, se encuentra en Filipenses 3 y el versículo 20 y 21. Filipenses 3 y el versículo 20 y 21. Dice allí el apóstol San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahora escuchen bien, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense que no vamos a deshacernos del cuerpo,
sino que Dios va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Es decir, el hombre tendrá un cuerpo, pero será un cuerpo semejante al de Jesús cuando Él resucitó, inmortal e incorruptible. Ahora, hay implicaciones muy serias para aquellos que creen en la inmortalidad del alma. El problema es que en muchas de las iglesias cristianas hoy en día se está enseñando en realidad filosofía griega en vez de lo que enseña la palabra de Dios. Y las implicaciones de esa idea son muy serias. La idea de que cuando una persona se muere, el alma se escapa del cuerpo y se va allá al cielo a vivir en una esfera a donde el alma no muere, a donde el alma no tiene materia. Ese concepto viene directamente de la filosofía griega, no viene de la Sagrada Escritura. Y los que creen en ese concepto tienen serios problemas teológicos. Quiero compartir algunos de esos problemas con ustedes. En primer lugar, la idea de que el hombre tiene un alma inmortal que sale del cuerpo en el momento de la muerte y que es un alma indestructible y que los impíos, por ejemplo, van a ir al infierno y van a vivir para siempre en el infierno porque el alma es inmortal, porque el alma es indestructible. Esto le resta la honra y la gloria que le pertenece a Dios y se le atribuye al hombre. A veces yo le pregunto a la gente, mire, quiero preguntarle, ¿el hombre es omnisciente? Y enseguida la respuesta es no. Les pregunto, ¿el hombre es omnipotente? Y la respuesta es inmediatamente no. Les pregunto, ¿y el hombre puede estar presente en todas partes al mismo tiempo y sabe todas las cosas? Dicen, no, el hombre no es omnisciente ni es omnipresente. Y entonces le digo, ¿y el hombre es inmortal? Y enseguida dicen, inmortal sí. Pero mis queridos amigos, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios son atributos que nosotros no tenemos, son propios de Dios. Y la inmortalidad es uno de esos atributos que le pertenece solo a Dios. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6 que solo Dios tiene inmortalidad. Así que decir que el hombre tiene un alma inmortal que ni siquiera Dios puede destruir es darle gloria al hombre en vez de darle gloria a Dios. En segundo lugar, la doctrina de la inmortalidad del alma hace que Dios sea mentiroso y que Satanás sea veraz. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Sencillamente porque en el huerto del Edén Dios le dijo al hombre que si tú comes del árbol tú vas a morir. Mientras que nos dice en Génesis 3 y el versículo 4 que Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, la persona que dice que el hombre no muere, que el alma no muere, en vez de enseñar lo que enseñó Dios en Génesis, está enseñando lo que Satanás enseña, y es la idea de que el hombre es inmortal. Una tercera implicación muy seria de la doctrina de la inmortalidad del alma es que si yo por naturaleza soy inmortal, entonces, ¿para qué tendría que venir Cristo a esta tierra para comprar lo que yo ya tengo? Lo que vino Jesús a esta tierra a hacer es librarme de la muerte. Pero si yo soy inmortal, yo no muero. Así que enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma es restarle importancia a la muerte del Señor Jesucristo. Porque si yo soy por naturaleza inmortal, entonces Jesús no tuvo que venir para darme lo que yo ya tengo. Es decir, que la doctrina de la inmortalidad del alma le resta la gloria a Jesús de darnos vida, Él a nosotros, una vida que nosotros no tenemos por nosotros mismos. Otra implicación de esta doctrina de la inmortalidad del alma es aquellos que creen que lo importante del hombre es lo que tiene por dentro, el alma. El resultado es que mucha gente dice, pues no importa en realidad cuidar mucho el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo es sencillamente un cascarón
que va a ir al sepulcro, se desintegra y Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Así que no tengo que preocuparme mucho por cuidar el cuerpo en este mundo. Pero la Biblia nos dice claramente que debemos cuidar de este cuerpo que Dios nos dio, porque es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Dios dio reglas específicas para cuidar nuestro cuerpo. Es decir, que si usted cree que lo importante es el alma que está por dentro, que sale volando en el momento de la muerte, entonces muchas personas, por lo menos que yo conozco, dicen, ¿para qué preocuparse tanto en cuanto a lo que comemos o lo que no comemos, lo que bebemos y lo que no bebemos? Al fin y al cabo este cuerpo se va a ir al polvo y Dios nos va a dar un nuevo. Lo importante es cuidar el alma. El problema, mis amigos, es que la formación de nuestra naturaleza espiritual depende en gran medida del cuerpo, porque solo a través del cuerpo podemos tener comunión con Dios. Permítame leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, páginas 86 y 87, para que vean la importancia del cuerpo. Uno no puede desarrollar la naturaleza espiritual o el alma sin tener un cuerpo sano a través del cual hacerlo. Note lo que dice la autora: el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser, al menos que estén bajo el dominio de un poder superior. Las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Fíjense ustedes que la única forma como nosotros podemos desarrollar una relación con Dios es a través del cuerpo. Por ejemplo, una persona que está borracha puede en realidad leer la Escritura y asimilar el mensaje de Dios. Una persona que tiene la mente entorpecida por las drogas puede sentarse a escuchar un sermón para edificación espiritual y entender lo que se está diciendo. Una persona que se sienta a ver programas en la televisión que tienen mucha violencia y que tienen sexo ilícito y mentira y malas palabras, ¿ustedes creen que usando los ojos y los oídos de esa manera tiene algo que ver con el carácter, con la formación del carácter? Claro que sí. El cuerpo es el único medio por el cual Dios puede desarrollar en nosotros nuestra naturaleza espiritual o el alma del ser humano. Y cuando digo alma, no estoy hablando de algo inmortal que el hombre tiene por dentro, que sale volando. La palabra alma se refiere a la naturaleza espiritual del hombre. Una última implicación de creer en la inmortalidad del alma es que si usted cree que cuando el hombre muere, el alma sale del cuerpo y se va a otra esfera, eso deja la puerta abierta de par en par de la iglesia a la manifestación del espiritismo. Es decir, si usted cree que el alma es inmortal, ¿qué impediría que una persona que supuestamente se haya ido al cielo pueda volver para tratar de comunicarse con los vivos? Hay muchos protestantes hoy en día que creen en realidad que es posible que los muertos se comuniquen con los vivos. Y la razón es que como enseñan que el alma del hombre es inmortal, también creen que es posible que los difuntos vengan a hablar con los que están vivos. La Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Los muertos no pueden venir a hablarnos. Es decir, que si nosotros creyéramos lo que dice la Biblia, cerraría la puerta de la iglesia a las manifestaciones del espiritismo. Ahora, quiero ampliar un poquito más este asunto de la manifestación del espiritismo. ¿Saben ustedes cuál es el propósito del espiritismo? Y repito nuevamente, el espiritismo se basa en la idea de la inmortalidad del alma.
Porque si usted cree que el alma es inmortal, también creería que es posible que esas almas que supuestamente se fueron al cielo pueden regresar para comunicarse con los vivos. Así creen muchos cristianos. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de estas manifestaciones espiritistas? En el año 1853, el senador del estado de Wisconsin, que también fue gobernador del estado, N.P. Talmage, fue a un médium espiritista para comunicarse con el médium y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cuál es el propósito de estas manifestaciones espiritistas? Esta fue la respuesta que dio supuestamente un espíritu de un difunto que se llamaba Juan C. Calhoun. No era un espíritu de difunto, les explico bien, pero profesaba ser el espíritu de Juan C. Calhoun, que había muerto un tiempo antes. Este espíritu dijo lo siguiente en cuanto al propósito del espiritismo. Dijo, mi amigo, con frecuencia se hace la pregunta, ¿qué bien puede resultar de estas manifestaciones? Es decir, ¿qué bien puede resultar del espiritismo? Aquí viene lo que dijo ese espíritu, que estaba disfrazado como si fuera un difunto, pero no fue ningún difunto, era un espíritu de demonio. Dice, yo le responderé, tiene el fin de unir en armonía a la humanidad y de convencer a los escépticos de la inmortalidad del alma. Es decir, el propósito del espiritismo, según este espíritu, del supuesto espíritu de Juan C. Calhoun, dice claramente que el propósito del espiritismo es unir a todos los seres humanos en armonía y convencer a todo el mundo de que el alma es inmortal. Posiblemente ustedes han oído hablar de Arthur Conan Doyle, quien fue el autor de la serie de novelas famosas Sherlock Holmes. Mucha gente no sabe que él era un espiritista, que él iba a mediums para tratar de traer a los difuntos para hablar con los vivos, aunque en realidad los que venían a hablar no eran los difuntos, eran espíritus de demonios. También se le hizo la pregunta a él sobre cuál era el propósito del espiritismo, y él dijo lo siguiente, yo creo que uno de los propósitos finales de este movimiento, es decir, del espiritismo, es el de unir a los cristianos sobre una base común tan fuerte y sólida que las pequeñas riñas que separan a las iglesias de hoy puedan verse en su verdadera luz y perspectiva y que puedan ser eliminadas o ignoradas. Es decir, el propósito del espiritismo, según Arthur Conan Doyle, era unir a la humanidad, unir a todas las iglesias y que se olvidaran de las doctrinas y de las ideas que las dividían unas de las otras. Ahora quiero leerles una cita que fue escrita en el año 1888. Se encuentra esta cita en El Conflicto de los Siglos, página 646. Elena White en ese tiempo habló también sobre el propósito del espiritismo. Y fíjense que ella dice lo mismo que dijo Arthur Conan Doyle y lo mismo que dijo este supuesto espíritu del difunto Juan C. Calhoun. Fíjense lo que dijo ella. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible, es decir, no hay diferencia casi entre el mundo y la iglesia. Sigue diciendo, los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. Fíjense, quiere unir a la iglesia con los mundanos en un solo cuerpo. Sigue diciendo, Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, es decir, del espiritismo.
Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, que es la Biblia, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Es decir, esta autora dijo ya en 1888, hace 120 años, más de 120 años, que el propósito del espiritismo es unir a los católicos, los protestantes y los mundanos en un mismo campamento para supuestamente introducir el milenio de paz tan largamente esperado. Yo tengo aquí una larga lista de cosas que demuestran que esto está pasando hoy en día. Por ejemplo, Napoleon Hill escribió un libro que se llama Piense y hágase rico. Muchos cristianos han leído este libro y dicen es un libro maravilloso sobre cómo usar la mente para hacerse rico. Pero ¿saben ustedes que Napoleon Hill profesa que ese libro le fue dictado del mundo de los difuntos? Mucha gente no sabe eso. Es decir, viene directamente de inspiración satánica. Podríamos hablar también de Richard Bach, que hace algunos años escribió el libro Jonatán Salvador Gaviota. Yo leí ese libro y me pareció un libro muy interesante, muy animador, porque esta gaviota trata de surcar las alturas. Yo dije, es un libro muy interesante, muy bueno. Y luego me puse a leer un día en cuanto al origen de este libro y descubrí que Richard Bach declaró que este libro le había sido dictado también del mundo de los espíritus. Benny Hinn, quien es admirado mundialmente, él dice que regularmente ha hablado con Catherine Kuhlman, quien es la heroína de él, una mujer que murió hace mucho tiempo. Él dice que tiene comunicación con ella, que ella viene de entre los muertos. Pat Robertson, uno de los grandes líderes religiosos del mundo protestante en los Estados Unidos, dice que cuando una persona muere y ve que su alma sale del cuerpo y pasa por un túnel y luego sale por allá en una esfera de luz, un fenómeno que muchas personas dicen que le ha sucedido en el momento de la muerte, Pat Robertson dice, eso es prueba de que hay vida después de la muerte. Podríamos hablar de películas y de libros que han sido publicados, por ejemplo, Harry Potter, la serie Lord of the Rings, El Sexto Sentido, una cantidad de películas que enfatizan una vez más la inmortalidad del alma, con la idea de que los muertos, los difuntos, pueden venir a encontrarse con los vivos y pueden inclusive ayudar a los vivos. Las apariciones, las supuestas apariciones de la Virgen María y de los santos en diferentes partes del mundo. Gente que murió hace mucho tiempo. Y muchos cristianos dicen, estos son los espíritus de los difuntos, cuando la Biblia dice que son espíritus de demonios. Psíquicos que aparecen en televisión, la gente llama y ellos con una precisión extraordinaria pueden decir muchas cosas en cuanto al que está llamando sin haberlo conocido. Mis queridos amigos, eso hace que mucha gente crea que ese psíquico se esté comunicando con el mundo de los difuntos, cuando lo que realmente es que Satanás le está revelando a ese psíquico los detalles que Satanás conocía en cuanto a la vida de esa persona. ¿Y qué hablaríamos nosotros de todas las filosofías de la nueva era que se han infiltrado en el mundo? No solo en el mundo secular, sino en el mundo cristiano. Es decir, que aún en el mundo cristiano encontramos una proliferación impresionante de prácticas y conceptos espiritistas. Y es porque la iglesia ha dejado la puerta abierta del espiritismo, porque enseñan que cuando una persona muere, tienen un alma inmortal que sale del cuerpo para vivir en el cielo. Y lógico, si usted cree eso, ¿qué impediría que esa persona regrese para comunicarse con los vivos? Un concepto que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Elena White, en el año 1848, habló sobre la gran proliferación del espiritismo en los últimos días. Dice lo siguiente:
Primeros Escritos, un libro que les menciono, tiene muchos de de las visiones que tuvo Elena G. de White muy temprano en su ministerio. En la página 88 ella dice: vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo, es decir, el espiritismo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la velocidad del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que todo el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Es decir, ese tren que iba rapidísimo, parecía que todo el mundo se había montado. Dijo el ángel, dice ella, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego dice, me mostró el conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Y ahora fíjense que ella misma quedó perpleja. Dice, yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? ¿Quién es este conductor que la gente admira, que parece tener tanto carisma? Dijo, el ángel le dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Mis queridos amigos, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía que fue escrita hace más de 150 años, con la proliferación espectacular del espiritismo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero Dios nos ha dado en la Sagrada Escritura la forma de cerrarle la puerta a las manifestaciones espiritistas. Y es que la Biblia nos dice que eso es una imposibilidad. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos, porque como dijo el sabio Salomón, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Gloria a Dios que muy pronto Jesús va a venir a terminar con este mundo de pecado y de maldad. Y Dios va a transformar este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria y podremos habitar por la eternidad con Jesús en esa tierra donde no habrá nunca más muerte.